Hola, sean bienvenidos a su canal donde en esta oportunidad hablaremos de peces, como así, peces grandes. Hay peces inmensos como el tiburón y como la ballena, muy peligrosos para el hombre, pero no se tragan a sus víctimas sin antes despedazarlas. Y Jonás, que es el personaje del cual hablaremos en este tema, se lo tragó el gran pez. ¿Será cierto eso? Veamos a continuación la historia de este personaje llamado Jonás. Compartiré la lectura del tema 37 del libro Biblia, preguntas que el pueblo hace, cuyo autor es Mauro Stravelli. Este libro es del cual les voy a compartir con mucho cariño, es el tema de Jonás. Y dice el título: dice la Biblia que el profeta Jonás permaneció en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. ¿Es esto posible? Es indudable que no es posible que alguien permanezca tanto tiempo en el vientre de un pez y luego salga vivo. Y no se conoce hasta ahora un pez tan grande que pueda comerse entero a un hombre. Hay peces inmensos como el tiburón y como la ballena, muy peligrosos para el hombre, pero no se tragan sus víctimas sin antes despedazarlas. Por esto puede uno darse cuenta que la narración del libro de Jonás no es histórico, en el sentido de que relate un hecho verdaderamente acontecido, pero es histórico en el sentido de que relata una situación difícil, un problema real que preocupaba mucho a las gentes del tiempo del redactor. El libro relata cosas extrañas y prodigiosas, como puede verificarse leyéndolo. La permanencia de Jonás durante 3 días y 3 noches en la barriga del pez, la oración que hace desde allí, un largo salmo fuera de contexto, un retoño de una planta que de repente nace y de repente se seca, etc. Nada de esto aconteció, nada de esto es histórico. ¿Por qué la Biblia narra tal historia y se inserta este libro como profético inspirado? Lo que la Biblia desea enseñarnos en este libro es una verdad mucho mayor, y la historia de Jonás es la manera de hacerlo. Debemos preocuparnos más por el contenido que nos quiere transmitir el autor que por todo el cuadro que él crea con todo su colorido para hacerlo, como en las historietas que contamos. Lo importante es el final de la historia, que ordinariamente es siempre graciosa, inesperada e ilógica. El que se preocupe por la lógica de la historieta, queriendo saber nombres u otros pormenores, no entenderá el espíritu de la misma. Algo similar ocurre con el libro de Jonás. Este pretende tocar un punto muy delicado para el judaísmo de su época: el extremismo religioso. El libro apareció en el siglo V a.C., después del exilio de Babilonia, 587-539, con ocasión de las reformas hechas por Esdras y Nehemías. Estos 2 líderes religiosos cometieron graves injusticias con la buena intención de obligar a los judíos a observar la ley de Dios. La mayor de esas injusticias consistió
en obligar a todo israelita casado con una mujer extranjera a abandonarla a ella y a sus hijos. Esdras 9:10, Nehemías 13. El motivo de esto era religioso. Solamente el pueblo de Israel era el elegido, el puro, el santo. Los extranjeros manchaban la nacionalidad y las creencias judías. Ellos contaminaban. Por esto debían ser excluidos del pueblo de Dios. Pero no todos los israelitas pensaban de este modo. Esdras 10:15. El librito de Ruth es un grito contra ese rigorismo arbitrario. En este mismo contexto aparece el libro de Jonás. No es un libro ni histórico ni profético. Es un libro didáctico. Quiere mostrar que el Dios de Israel es un Dios de amor misericordioso con todos los que le temen y salva a todos los que lo buscan. Para transmitir esta verdad y este mensaje, el libro usa la libertad didáctica literaria, convirtiéndose así en una obra muy interesante, llena de peripecias y de casos muy graciosos. El mensaje central del libro es: Dios salva a todos. Este mensaje es uno de los puntos altos de la teología del Antiguo Testamento. Por eso el libro es una señal de la misión de Jesús, el Salvador de todos. Mateo 12, 38, 42. Jesús combatió la idea extremista nacionalista de una salvación particular cuando condenó, por ejemplo, la intransigencia del hermano mayor, quien no quería aceptar en la familia al hermano menor pecador. Lucas 15, 11, 32. El libro censura entonces al pueblo hebreo, simbolizado en Jonás, por no querer aceptar la voluntad de Dios. Jonás, el pueblo hebreo, huye cuando fue enviado por Dios para predicar la salvación a los extranjeros. 1:3. No quiere que los otros se salven. Cuando es obligado a predicar, va a Nínive. El pueblo escuchó su mensaje, hizo penitencia, se convirtió, se salvó. Dios se alegra con esto, no así Jonás, el pueblo hebreo, que se puso triste, 4:1, y llegó a pedir la muerte, 4:2-3. El libro hace mofa de los hebreos rigoristas, simbolizados en Jonás, 4:5-9. Este se irrita, se muere de rabia porque el tronco de ricino que le daba sombra se secó. Pidió la muerte por eso, y Dios le responde que si él pedía la muerte por el tronco del ricino que nació y murió en el mismo día, cuanto más él, Dios Yahvé, debía preocuparse por la salvación de todos los hombres. Si Jonás se dolía por un tronco de ricino, ¿no habría de dolerse el Señor de un pueblo tan ignorante que no sabía diferenciar la mano derecha de la izquierda? 4:10-11. En conclusión, podemos decir que el libro de Jonás es el libro de la misericordia de Dios. Juan 1:6, 3:9 y subsiguiente. 4:2b. El libro de la salvación universal es el único libro de la Biblia que termina con una pregunta directa dirigida al lector, apostrofándolo para decirle que la misericordia de Dios es
ilimitada. Es la misericordia que Dios tiene no solo para con los israelitas, sino para con todo pueblo que se convierta a Él y lo reconozca como Señor. Irónicamente, el libro muestra que todos los personajes del relato son simpáticos y amistosos. El único antipático y amargo es un israelita escogido, un profeta. Si Dios es indulgente con un profeta amargo y antipático, mucho más lo será con los pueblos que lo buscan. Este universalismo salvífico del libro de Jonás alcanzará su máxima expresión en el Nuevo Testamento. Dios es el Dios de todos. Ya no hay griego, judío, pagano, esclavo o libre. Dios es uno solo y es Padre de todos. Por eso todos los hombres son hermanos. Romanos 3:29, Mateo 23:8-9. El libro de Jonás puede ser considerado como libro profético porque de hecho él lee la voluntad de Dios en los acontecimientos de su tiempo, el regreso del exilio y el perdón de Dios para un pueblo que, así fuera el pueblo escogido, era tan pecador e impenitente como otros. Muestra su voluntad de salvar siempre, no solo a los israelitas, sino a todos los hombres. Esta intuición del autor es realmente profética. El libro de Jonás es, pues, un midras, es decir, un comentario religioso, didáctico, de un tema bíblico. Es igualmente una sátira bastante humorística contra la intransigencia e intolerancia religiosa. Hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos, queridos suscriptores, el tema 37. Los invito a que vean bien este video, lo vuelvan a ver una o dos veces según como lo desee para poder entender el mensaje de lo que Dios quiere para todos los hombres, para toda la humanidad, no solo para los israelitas, sino también para los pueblos paganos, como se decía en el Antiguo Testamento. Pues el Señor nos invita, ¿verdad?, a que lo sigamos, porque el perdón de Él alcanza para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, que si me mandan un mensaje yo lo puedo felicitar en el próximo video, dándole las gracias, y le doy gracias por el apoyo moral que me están brindando. Gracias a Dios, varias personas se han suscrito y espero en Dios que sigan suscribiéndose para que el canal vaya creciendo y así pues sigamos aprendiendo, porque este libro, el autor dice que son como clases para que nosotros nos reunamos en grupo y podamos compartir y aprender. Ese es el objetivo de compartir este libro y lo hago con mucha alegría. Bueno, adiós. Hasta pronto.